salí a comer con mi novio y en medio de la cena le dije, a este lugar siempre venía con mi ex, solo que él siempre pedía el vino más caro para mí. El infantil de mi novio se enojó por eso. Terminé sola en la mesa, con el mantel manchado de vino, viendo cómo Sebastián se ponía de pie, dejaba la servilleta arrugada sobre el plato y decía que no pensaba quedarse ahí siendo comparado con otro hombre. Los meseros fingían no escuchar, algunas personas en las mesas cercanas nos miraban con esa mezcla de morbo y lástima, y yo solo podía pensar que todo ese show había empezado porque él no quiso pedir una botella de vino decente. Mientras lo veía alejarse hacia la puerta del restaurante, con los hombros tensos y las manos en los bolsillos, supe que para todos él iba a ser el pobrecito humillado, y yo la mala, pero en mi cabeza la historia era muy distinta, así que necesito poner las cosas en contexto antes de que me crucifiquen sin saber nada. Desde hace meses vengo sintiendo que estoy con un hombre emocionalmente tacaño. No hablo solo de dinero, sino de gestos, de detalles, de esa sensación de que alguien te mira y piensa cómo hacerte sentir especial. Con Sebastián todo es práctico, funcional, correcto. No es que sea mal tipo, pero parece más un asesor financiero que un novio. Siempre calcula, siempre evalúa si algo es necesario, siempre tiene una excusa racional para no hacer nada que se salga del mínimo indispensable. Y cuando una vive eso día tras día, empieza a preguntarse si el problema es una, o si de verdad él no da para más. Obviamente lo comparo, aunque sé que no se supone que lo haga. Con Mateo, mi ex, teníamos muchos defectos, pero conmigo era generoso. Si le decía que me había ido bien en el trabajo, me sorprendía con una cena. Si estaba triste, llegaba con mi chocolate favorito y una nota cursi. Sí, era exagerado, sí, a veces parecía que vivíamos en una película, pero al menos yo sentía que alguien estaba haciendo un esfuerzo consciente por mostrarme que me veía, que me elegía. Con Sebastián nunca hay sorpresas, si me trae algo es porque justo pasó por el supermercado y de paso compró lo que le faltaba a él. Con el tiempo, esos pequeños detalles pesan. Una empieza a juntar cosas, el cumpleaños con un regalo genérico que compró el mismo día, las citas siempre en los mismos lugares baratos que a él le quedan cerca del trabajo, las veces que le insinúo que me gustaría vestirme bien, arreglarme y salir a algo diferente, y él responde con frases del tipo que lo importante es la compañía, no el lugar. Y sí, la compañía es importante, pero llega un punto en el que suena a excusa barata para no esforzarse ni un poco. Yo no quiero un patrocinador, quiero sentir que valgo más que un descuento de aplicación. Ese restaurante en el que pasó todo no era cualquier lugar para mí. Con Mateo íbamos mucho ahí. Era como nuestro pequeño ritual cuando queríamos celebrar algo. No porque fuéramos ricos ni nada, sino porque él hacía el esfuerzo de ahorrar para tener esas noches donde todo se sentía especial, la luz tenue, la música suave, el vino caro que yo jamás me habría permitido sola. No eran solo las cosas materiales, era la intención detrás. Entonces sí, ese sitio cargaba memoria, cargaba comparación, cargaba un estándar que yo ya conocía. La ironía es que la idea de ir a ese restaurante esta vez la propuso el propio Sebastián. Llevábamos semanas discutiendo indirectamente sobre dinero, detalles y prioridades, así que cuando él dijo que quería invitarme a algo diferente, que me arreglara porque íbamos a un lugar bonito, yo sentí como si al fin hubiera escuchado todo lo que no me atrevía a decirle tan frontalmente. Me puse el vestido que tenía guardado para ocasiones especiales, me arreglé el cabello, me perfumé más de lo normal. En mi cabeza, esa noche era la oportunidad de que él mostrara que podía subir de nivel sin que se lo rogara. Cuando llegamos, todo estaba perfecto, la mesa junto a la ventana, las velas, la carta de vinos, ese ambiente donde una se puede permitir sentirse protagonista. El mesero nos dejó la carta y la lista de vinos, y yo me quedé callada, observando. Quería ver qué hacía Sebastián sin que yo le diera pistas. No pedía milagros, solo quería que eligiera algo que no sonara a la opción más barata de la lista. Él tomó la carta de vinos, la miró un momento, comentó en voz baja que algunos estaban ridículamente caros, y al final sugirió que compartiéramos una botella normalita, según él más que suficiente para los dos. Por fuera sonreí y dije que sí, que estaba bien. Por dentro, sentí ese pinchazo conocido de siempre elegir la opción segura, la que no destaca, la que no arriesga. Lo peor es que yo ya había pensado en esa posibilidad. No es que mi comentario sobre Mateo saliera de la nada, llevaba días dándole vueltas en la cabeza, preguntándome si estaba exagerando, si era injusto, o si tal vez alguien tenía que ponerle un espejo en la cara a Sebastián para que viera la diferencia entre cumplir y esforzarse. Al final decidí que si no lo decía, seguiría sintiéndome mal en silencio. La conversación iba normal, hablamos del trabajo, de cosas pendientes, de chismes, pero yo sentía el comentario atravesado en la garganta. En un momento, después del primer par de copas, miré alrededor, respiré hondo y solté la frase como quien deja caer una bomba y finge que es un comentario casual. Le dije que a ese lugar yo venía mucho con mi ex, que Mateo siempre pedía el vino más caro para mí,
que decía que una noche especial merecía un vino especial. Lo dije con una sonrisa suave, como si solo estuviera recordando algo, pero obviamente no era inocente. La reacción de Sebastián fue inmediata. Primero se quedó quieto, con la copa a medio camino, como si el tiempo se hubiera detenido. Después dejó la copa en la mesa y me miró con una mezcla rara de sorpresa y algo más que prefiero llamar incomodidad, para no darle la satisfacción de llamarlo dolor. Me preguntó si en serio le estaba comparando en su cara, en pleno restaurante, y encima usando a otro tipo que, palabras de él, ni siquiera había sabido cuidar la relación conmigo. Yo respondí que no lo estaba comparando, que solo estaba dando contexto de cómo se puede tratar a alguien cuando una persona realmente quiere que se sienta especial. Ahí fue cuando empezó a subir el tono, aunque según él fue solo hablar serio. Me dijo que ese comentario le parecía innecesario, cruel y humillante, que sentía como si yo hubiera estado esperando el momento para restregarle en la cara que otro hombre gastaba más en mí. Dijo que si tanto extrañaba esa vida con Mateo, que por qué no volvía con él o al menos dejaba de traerlo a nuestras citas. Yo contesté que era ridículo ponerse así por una botella de vino, que estaba reaccionando como un niño herido al que le tocan el ego. Que un hombre seguro de sí mismo no se vería amenazado porque su novia haya tenido experiencias mejores o distintas antes. Lo que más me molestó fue que no quiso ver el punto de fondo. Para mí no se trataba del ex en sí, sino de lo que simbolizaba. Intenté explicarle que detrás de ese vino caro había intención, que el gesto decía algo, que yo llevaba meses sintiendo que con él todo era lo suficiente para cumplir y ya, mientras que con Mateo yo sentía que alguien hacía el esfuerzo de ir un poco más allá. Él se cerró, repitió que una relación no se mide en precios de botella, que estaba harto de tener que defenderse de alguien que siempre parece estar juntando pruebas para demostrar que él no es suficiente. En algún momento, se hizo ese silencio denso en la mesa. El mesero pasó a preguntar si todo estaba bien y Sebastián apenas pudo decir que sí, con la mandíbula trabada. Yo seguía con mi copa en la mano, tratando de mantener la compostura, convencida de que si yo cedía en ese momento él iba a salir reforzado en su papel de víctima. Así que mantuve mi postura. Le dije que si no quería que lo compararan, entonces que diera motivos para que la comparación fuera innecesaria. Él soltó una risa amarga y dijo que no podía creer que yo acabara de convertir una cena especial en un concurso con un fantasma del pasado. La cena, a partir de ahí, fue básicamente inexistente. Comimos casi en silencio, con pequeñas frases cortantes para avisar que el plato estaba rico o que el vino estaba bien, pero sin mirarnos a los ojos. Yo sentía las miradas de las mesas cercanas, esa energía incómoda que flota cuando sabes que una pareja acaba de pelear en público. Cuando trajeron la cuenta, Sebastián la tomó sin mirarme, pagó y se levantó casi de inmediato. Dijo que prefería irse antes de decir algo de lo que se pudiera arrepentir. Yo me quedé sentada unos segundos más, saboreando el último sorbo de vino y pensando que al final solo estaba confirmando lo que ya sabía, que no aguantaba que alguien le marcara un estándar. Fuera del restaurante, la discusión siguió, pero con otro tono. Se notaba que estaba más herido que enojado, aunque lo disfrazara de indignación. Repitió que se había sentido humillado, que para que acepté ir a ese lugar si mi plan era usarlo para repasarle mis recuerdos con otro. Dijo que el vino caro de Mateo había venido con mentiras y que si yo extrañaba tanto ese tipo de cosas, estaba idealizando una relación que no fue tan bonita como yo ahora la pintaba. Yo le respondí que una cosa no quitaba la otra, que Mateo había sido un desastre en muchas cosas, pero que al menos conmigo no era mezquino cuando se trataba de hacerme sentir especial. Esa noche terminamos cada uno yéndose a su casa, sin abrazos ni mensajes de buenas noches. Yo llegué a mi cama con esa mezcla de enojo y satisfacción torcida que se siente cuando una sabe que tiró una granada, pero que también tenía motivos acumulados para hacerlo. Me hice un repaso mental de la relación completa con Sebastián, los cumpleaños, los aniversarios, los días difíciles en los que yo daba y daba contención, mientras que él respondía con frases lógicas y soluciones prácticas, pero pocas veces con algo que se sintiera realmente pensado para mí. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que el problema no era el vino, era todo lo que el vino representaba. Al día siguiente, Sebastián estaba frío, distante. Respondía los mensajes con monosílabos o tardaba horas en contestar. Cuando por fin hablamos, por chat, insistió en que lo que yo había hecho era una falta de respeto, que sentía que yo había jugado a herirlo con premeditación. Yo, en lugar de pedir disculpas como él claramente esperaba, le dije que tal vez necesitaba revisar por qué una simple comparación lo desestabilizaba tanto. Que una persona segura agradece saber dónde está fallando para mejorar, mientras que alguien con el ego frágil se victimiza. Él dijo que estaba cansado de que cada conversación se convirtiera en un juicio. Mientras más repetía que se sentía humillado, más me convencía yo de lo contrario. Empecé a verlo como un caso clásico de hombre que se siente atacado cuando no lo aplauden por hacer lo mínimo. Hablé con algunas amigas y, aunque no todas estuvieron completamente de acuerdo con el comentario del ex, la mayoría coincidió en que no estaba tan grave.
Varias me dijeron que también habían tenido que usar comparaciones incómodas para que sus parejas reaccionaran. Yo me quedé con esa parte de la conversación, la que me daba la razón, y dejé de lado los matices que podían ponerme en duda. Con el paso de los días, la idea fue tomando otra forma en mi cabeza. Dejé de pensar en la escena del restaurante como un simple arranque y empecé a verla como un punto de inflexión. Si él estaba tan ofendido, tal vez era porque yo había tocado algo que él no quería que se viera. Empecé a repetirme que tenía la responsabilidad de hacer que Sebastián se diera cuenta del tipo de pareja que estaba siendo. Que si no lo enfrentaba de forma más directa, iba a seguir acomodado en su papel de hombre racional y moderado, mientras yo me tragaba toda la frustración. Así que no me quedé solo con la pelea del vino. En mi cabeza, esa fue la señal de que algo tenía que cambiar y que yo no iba a pasar otros meses pidiendo migajas emocionales mientras él se sentía el novio perfecto solo por pagar cuentas divididas y escuchar mis problemas como si fueran informes. Empecé a pensar, con calma, en cómo mostrarle de forma clara quién era de verdad cuando se trataba de dar y no solo de recibir. Y una vez que me convencí de que esa era casi una misión moral, lo siguiente fue decidir cómo hacerlo de manera que no pudiera seguir negándolo. Usuario Anónimo 1 dice: entonces, déjame ver si entendí, fuiste a un lugar que ya estaba cargado de historia con tu ex, aceptaste la invitación, te arreglaste toda, disfrutaste del ambiente, y en lugar de hablar claro sobre cómo te sientes, preferiste soltar una comparación hiriente en medio de la cena solo para ver cómo reaccionaba. Suena menos a que buscabas comunicación y más a que estabas esperando el momento perfecto para clavarle el cuchillo y luego culparlo por sangrar. ¿No te parece un poco retorcido justificar todo eso como que le estabas poniendo un espejo delante? Respuesta de la OP. Lo que tú llamas clavarle el cuchillo, yo lo llamo dejar de maquillar una realidad que ya me estaba pesando. Si él invita a un lugar especial y sigue actuando igual de plano que siempre, ¿cuándo se supone que puedo decir lo que siento sin que lo tome como un ataque? Nunca hay un buen momento para incomodar a alguien que está cómodo. Que le molestara escuchar que hubo alguien antes que se hacía ese esfuerzo solo demuestra que el espejo le quedó grande, no que yo sea retorcida. Usuario Anónimo 2 dice: te escudas mucho en el tema de los gestos y los detalles, pero suena como si estuvieras obsesionada con que te demuestren amor en la forma exacta que tú decidiste que vale. Si él te invita, paga la cena, tiene una relación estable contigo y está ahí en lo cotidiano, ¿por qué todo eso cuenta menos que una botella de vino cara de un ex que, según tú misma, fue un desastre en muchas cosas? Parece que idealizas al otro solo porque te regalaba cosas, y eso no es precisamente una señal de madurez. Respuesta de la OP. Es muy fácil decir que estoy obsesionada con regalos cuando no eres tú la que lleva meses sintiéndose en segundo plano. No estoy pidiendo un altar de lujo cada semana, pero hay una diferencia abismal entre cumplir y hacer sentir especial a alguien. Sí, Mateo tenía muchos defectos, pero en esa área entendía algo que Sebastián nunca ha querido ver, que los gestos comunican valor. Si para ti la estabilidad se reduce a pagar la cuenta y estar presente físicamente, perfecto, pero yo no voy a conformarme con alguien que hace lo mínimo y encima quiere que le aplaudan por eso. Usuario Anónimo 3 dice: lo más preocupante de todo lo que cuentas no es el comentario en sí, sino cómo te felicitas internamente por haber provocado una reacción fuerte. Hablas de la cena como si hubiera sido un experimento, como si él fuera un caso de estudio y tú una especie de jueza que tiene que sacarle la verdadera cara. Eso no es buscar una relación sana, es buscar tener razón a cualquier costo. Y lo peor es que ya estás hablando de que algo tiene que cambiar, como si estuvieras planificando la siguiente jugada en lugar de asumir que quizá te pasaste. Respuesta de la OP. Cuando una lleva tiempo sintiendo que la están minimizando, inevitablemente empieza a analizar las cosas con lupa. Si él hubiera reaccionado con apertura, si hubiera dicho que entendía mi punto y que quería mejorar, te aseguro que yo no estaría hablando de esto como un punto de inflexión. Pero eligió ponerse en modo ofendido y convertir todo en un drama por su ego herido. Que tú lo veas como experimento es cosa tuya. Para mí es simplemente negarme a seguir callando mientras él se convence de que todo está perfecto solo porque no le muevo el piso. Actualización 1. Después de esa noche y de todo el drama con el vino y el restaurante, la idea de que Sebastián necesitaba verse tal como yo lo veía empezó a crecer en mi cabeza como una especie de proyecto. No me bastaba con que se hiciera el ofendido y ya, sentía que él se estaba contando a sí mismo una versión en la que era un novio ejemplar injustamente atacado por una novia ingrata. Yo, en cambio, veía a un hombre que solo reacciona cuando su ego se siente amenazado. Y como trabajo rodeada de discursos sobre dinámicas de poder y control, no pude evitar pensar que, si algo sé hacer bien, es observar comportamientos y exponerlos. Empecé a convencerme de que no estaba siendo cruel, sino didáctica. La primera idea no fue tan grave, al menos no me lo pareció en ese momento. Pensé que si el tanto presumía ser relajado y confiado, entonces un pequeño experimento social no debería afectarlo, a menos que esa seguridad fuera solo fachada.
Conseguí un número extra desde una aplicación, nada del otro mundo, y empecé a escribirme mensajes a mí misma. Mensajes que cualquier chica podría recibir si sale a la calle mínimamente arreglada. Alguien diciendo que me había visto, que le parecía atractiva, que sabía que tenía novio, pero que no podía evitar pensar en mí. Nada explícito, nada que cruzara una línea real, solo lo suficiente para generar incomodidad en alguien que no está tan seguro de su valor como dice. Al principio dejé los mensajes ahí, acumulándose, mientras iba armando la narrativa en mi cabeza. Un día que estaba con Sebastián en la sala de mi casa, viendo algo en la televisión, dejé el celular desbloqueado en la mesa de centro, con la conversación abierta. No fue algo completamente casual, tampoco fue una escena teatral, simplemente me levanté a buscar agua y, curiosamente, el teléfono quedó justo donde cualquiera lo vería. Cuando regresé, vi su expresión, no era una explosión de celos, sino esa tensión en la mandíbula que conozco bien. Me preguntó quién era esa persona, por qué me escribía así y desde cuándo pasaba eso. Yo contesté con calma que no tenía idea, que seguramente era alguien pesado, pero que no iba a armar un drama por unos mensajes. La conversación escaló rápido, porque él insistía en que tenía que bloquear al desconocido. Decía que no le gustaba que alguien hablara de mí en esos términos, que le incomodaba pensar que yo solo lo dejaba ahí. Yo, honestamente, ya había previsto esa reacción y tenía la respuesta lista. Le dije que lo notaba controlador, que no me gustaba que pretendiera decidir con quién podía hablar y con quién no, que una cosa era preocuparse y otra muy distinta querer manejar mi teléfono. Le solté que los celos disfrazados de cuidado también eran una forma de querer monopolizar la vida emocional de otra persona. No grité ni nada, simplemente usé el tono firme que sé que a él le cuesta rebatir sin quedar como el malo. A partir de ahí, todo lo que hizo fue ir acumulando material para mi hipótesis. Le dije que no iba a bloquear a nadie solo porque él lo ordenara, que yo sabía poner límites y que, si el tipo se pasaba de la raya, yo misma sabría qué hacer. Sebastián respondió que no era una orden, que era una petición, que solo estaba expresando cómo se sentía. Pero en el fondo, yo ya no estaba escuchando, estaba revisando mentalmente cada palabra suya y cada gesto, pensando en cómo encajaban con ese perfil de hombre que quiere controlarlo todo desde la supuesta tranquilidad. Mientras tanto, seguí alimentando la conversación con el supuesto admirador, escribiendo mensajes que sonaban suficientes para justificar la incomodidad de él y, al mismo tiempo, suficientes para que pareciera exagerado si se ponía demasiado intenso. Cuando sentí que la conversación había llegado a un punto interesante, tomé capturas de pantalla selectivas. Recorté los momentos en los que yo decía que no era para tanto y donde él sonaba más molesto. En vez de mostrar el conjunto, presenté solo los fragmentos donde se le veía insistente con el tema de bloquear, hablando de respeto y de límites. Esas capturas las mandé al grupo de amigas con las que hablo de casi todo, pero no como algo que yo hubiera provocado, sino como un caso de estudio. Les dije que me preocupaba cómo los hombres se sienten con derecho a decidir qué es sano o no en la vida social de una mujer, incluso cuando no hay una falta real. Como era de esperarse, el grupo explotó de opiniones. Algunas dijeron que entendían la incomodidad de Sebastián, pero la mayoría se enfocó en los mensajes donde él parecía presionarme para bloquear. Usaron palabras como insistente, intenso, controlador emocional. Yo no tuve que hacer mucho más que asentir y añadir detalles sueltos. En ningún momento mentí directamente, pero tampoco aclaré que el admirador era inventado. Me limité a dejar que las cosas se interpretaran solas. Guardé esas capturas y esas reacciones como quien archiva evidencia para un proyecto más grande. Mientras más leía lo que mis amigas decían, más me convencía de que no estaba exagerando, de que realmente había algo en Sebastián que valía la pena exponer. En mi cabeza, todo eso no era una venganza, sino una especie de radiografía emocional. Si un simple chat falsito bastaba para sacarlo de sus casillas, ¿qué pasaría si se veía en una situación donde su discurso de tipo razonable y estable se pusiera a prueba públicamente? La idea empezó a tomar forma de manera casi natural. Yo ya no veía a Sebastián solo como mi novio, sino como el ejemplo perfecto de ese perfil masculino que en privado se victimiza y en público quiere quedar como el más sensato. Así que, con la certeza tranquila de quien cree estar haciéndole un favor a futuro, decidí que el experimento no iba a terminar solo con capturas de pantalla en un grupo privado. Usuario anónimo 1 dice: fabricaste un acosador imaginario, provocaste deliberadamente la reacción de tu novio y encima recortaste los mensajes para que quedara peor delante de tus amigas. Eso no es un experimento social ni una radiografía emocional, es manipulación pura y dura. Estás jugando con la confianza de alguien que cree que está en una relación, mientras tú lo tratas como material de laboratorio. Luego te sorprende que se sienta controlado o humillado, pero eres tú la que diseña escenarios para dejarlo en evidencia. Respuesta de la OP. Lo que ustedes llaman manipulación, yo lo veo como poner a prueba un sistema que solo funciona mientras nadie lo cuestiona. Si un hombre está tan seguro de que no es controlador,
¿Por qué le molesta tanto que su novia no obedezca de inmediato cuando le dice que bloquee a alguien? Yo no fabriqué nada que no pudiera pasar en la vida real, solo aceleré un proceso que tarde o temprano iba a ocurrir. Y si mis amigas vieron en sus respuestas un patrón problemático, tal vez el problema no está tanto en que yo tomé capturas, sino en cómo él decidió reaccionar. Usuario Anónimo 2 dice: lo más grave es que te justificas diciendo que no mentiste directamente, como si omitir que tú misma inventaste al supuesto admirador no fuera una mentira en sí misma. Distorsionas la situación, la presentas incompleta, buscas validación parcial y luego usas esos comentarios para reforzar tu idea de que tienes la razón. No estás analizando nada, estás solo alimentando una narrativa donde tú eres la única que ve la verdad y todos los demás están ciegos. Esa actitud es peligrosamente cómoda. Respuesta de la OP. No veo por qué tengo que darles a todos un informe técnico de cómo llegué a mis conclusiones para que sean válidas. Las reacciones de mis amigas fueron espontáneas, no les puse palabras en la boca. Ellas vieron los mensajes de Sebastián y detectaron cosas que yo también había sentido. Que el origen del chat sea un número real o una aplicación no cambia el hecho de que su respuesta fue la que fue. Si él hubiera reaccionado con confianza y calma, no habría nada que analizar ni capturas que guardar. Pero eligió responder de una manera que encaja demasiado bien con patrones que veo todo el tiempo. Usuario Anónimo 3 dice: dices que trabajas en temas de dinámicas de poder, y sin embargo te parece normal crear una situación falsa para provocar una reacción real. No estás documentando una realidad, la estás fabricando. Y lo peor es que ni siquiera lo haces para protegerte de algo, sino para confirmar una teoría que ya tenías en la cabeza. Eso no es investigación, es torturar a alguien hasta que se comporte como esperabas. No necesitas que él sea controlador, necesitas demostrar que tienes razón sobre él, cueste lo que cueste. Respuesta de la OP. Lo fácil sería quedarme callada, aguantar y decir que todo está bien mientras él sigue sintiéndose el novio perfecto solo porque no grita ni golpea la mesa. Yo, por lo menos, estoy dispuesta a incomodarme y a incomodarlo para ver qué hay debajo del discurso. Si la reacción no hubiera confirmado nada, créeme que yo sería la primera en revisar mis conclusiones. Pero lo que vi fue coherente con muchas pequeñas señales previas. Que a ti te choque el método no significa que el resultado sea falso, solo significa que prefieres mirar el que en vez del por qué. Actualización 2. Con las capturas guardadas y las opiniones de mis amigas dándome vueltas en la cabeza, empecé a sentir que lo del supuesto admirador era solo el primer nivel. Sí, me había mostrado a un Sebastián incómodo y más insistente de lo que le gusta admitir, pero todo seguía siendo privado, encapsulado en nuestro círculo. Él podía seguir contándose la historia de que solo era un novio preocupado y que yo exageraba. Yo, en cambio, quería que quedara claro el tipo de reacción que tiene cuando se siente tocado en su orgullo. Y, sobre todo, quería ver qué pasaba cuando su versión de hombre calmado y razonable se enfrentaba a una mirada externa. La idea de grabar una conversación no me pareció tan descabellada. Al fin y al cabo, mucha gente lo hace por seguridad o para tener pruebas. Yo no iba a inventar nada nuevo, solo registrar algo que ya estaba ahí. Aproveché que seguíamos tensos por el tema del restaurante y del supuesto admirador. Lo invité a hablar en mi departamento, con el pretexto de que necesitábamos aclarar las cosas porque yo no quería seguir en una relación donde me sintiera juzgada. Lo que no le dije es que antes de que llegara puse a grabar el audio en mi teléfono, lo dejé apoyado sobre un mueble, aparentemente olvidado, mientras preparaba café. La conversación fue exactamente como esperaba. Él empezó diciendo que estaba cansado de sentirse atacado y comparado, que desde lo del comentario en el restaurante se sentía humillado, como si yo hubiera usado un lugar especial para restregarle en la cara que otro hombre me había tratado mejor. Después pasó a lo del admirador, diciendo que para él no era normal que yo tratara ese tipo de mensajes con tanta ligereza, que sentía que yo estaba más preocupada por demostrar que él era controlador que por entender su incomodidad genuina. Yo respondí que lo que le molestaba no era el mensaje, sino perder el control de la narrativa, que no soportaba que hubiera algo que no pudiera encajar dentro de su idea de relación perfecta. Mientras hablábamos, yo ya estaba editando mentalmente. Escuchaba sus frases y pensaba cuáles iban a sonar más dramáticas si se ponían fuera de contexto. Hubo momentos en los que levantó un poco la voz, no porque gritara, sino porque se desesperaba al ver que yo parecía no ceder. Dijo que se sentía como si estuviera en un juicio constante, que cada cosa que hacía era analizada y comparada con un estándar imposible. Para mí, esas frases eran oro puro, porque mostraban a un hombre que se sentía desbordado por una mujer que no aceptaba su versión de las cosas. Yo no necesitaba mentir, solo tenía que cortar los silencios, mis intervenciones más suaves y cualquier intento suyo de matizar. Cuando terminé de escuchar la grabación entera, ya sabía cómo armarla. Eliminé los fragmentos donde yo reconocía que tal vez el comentario del ex había sido duro. Quité las partes donde él decía que me quería y que por eso le afectaba sentirse menos o que dudara de él.
Me quedé solo con las frases donde sonaba más molesto, las respiraciones pesadas, los momentos en los que repetía que estaba harto, que se sentía humillado, que no podía más con la situación. Monté todo eso como una especie de monólogo de hombre que explota, de la nada, cuando su novia menciona su pasado. Escuché el resultado final, sinceramente, sonaba como un caso que cualquiera de mis colegas habría analizado. Abrí una cuenta anónima en redes, de esas que se dedican a compartir testimonios sobre relaciones. Nada con mi nombre, nada con datos que lo identificaran directamente, al menos en teoría. Subí el audio recortado acompañado de un texto donde explicaba, de forma muy general, que se trataba de un hombre que no soportaba que su novia tuviera historia antes que él. No dije que yo era la protagonista, pero tampoco lo negué si alguien lo insinuaba en comentarios privados. La publicación empezó a moverse más de lo que esperaba. Gente comentando que él sonaba desproporcionado, que se notaba que tenía heridas de ego, que era el típico hombre que se siente dueño del pasado de su pareja. Lo que nunca calculé del todo fue la capacidad de la gente para reconocer voces. En uno de los hilos, alguien comentó que la voz de él le sonaba muchísimo a un compañero de trabajo, que incluso había escuchado frases parecidas en conversaciones casuales. Otro respondió que también le parecía conocida. Yo le resté importancia al principio, porque hay millones de personas con tonos de voz similares y no pensé que fueran a tomarse el trabajo de comprobar nada. Pero la cosa empezó a salirse de mis manos cuando el audio llegó, como chisme, a grupos donde había gente que sí conocía a Sebastián directamente. Un par de días después, Sebastián me escribió que necesitábamos hablar urgente. Su tono ya no era solo frío, sonaba directamente colapsado. Me dijo que alguien había compartido en su trabajo un audio de un hombre que no soporta el pasado de su novia, y que varios compañeros le habían preguntado, con esa falsa casualidad, si era él. Que incluso había llegado a recursos humanos acompañado de comentarios sobre actitudes problemáticas. Yo fingí sorpresa, pregunté cómo era posible, quién lo había grabado, quién lo había subido. Por dentro, sentí una mezcla rara de miedo y satisfacción, miedo porque se me estaba yendo de las manos, satisfacción porque por fin su comportamiento estaba teniendo consecuencias fuera de nuestra burbuja. Cuando me preguntó directamente si yo tenía algo que ver con el audio, respondí que no, que lo único que había hecho era desahogarme con algunas personas cercanas, que tal vez alguien había compartido algo sin mi permiso. No iba a admitir de golpe que había sido yo quien lo grabó y editó. Le dije que entendía que estuviera molesto, pero que si la gente estaba reaccionando así era porque algo en ese audio resonaba con muchas experiencias. Que quizá, en lugar de buscar quién lo filtró, debería preguntarse por qué su forma de hablar encajaba tanto con la de los hombres que siempre dice que no se parecen a él. Usuario anónimo 1 dice: aquí ya cruzaste una línea muy seria. Una cosa es discutir en privado y otra grabar a alguien sin que lo sepa, recortar la conversación para que suene peor de lo que fue y luego subirlo a una cuenta anónima sabiendo que tiene un trabajo real, compañeros, reputación. No es un juego ni un experimento, estás poniendo en riesgo la vida profesional de una persona solo para validarte ante desconocidos en Internet. Que encima finja sorpresa cuando él te lo cuenta solo demuestra que sabías que lo que hiciste estaba mal. Respuesta de la OP. Si yo hubiera querido destruirlo, habría puesto su nombre, su cara y su lugar de trabajo. No lo hice. Compartí un fragmento de una conversación real que refleja cómo se sienten muchas mujeres cuando tratan de hablar de su pasado y se encuentran con esa reacción. Que alguien haya reconocido su voz no estaba en mis planes, y aún así el audio no dice nada que él no haya dicho. Entiendo que suene fuerte, pero tal vez el problema es que estamos demasiado acostumbrados a proteger la imagen de los hombres, incluso cuando su comportamiento merece ser cuestionado, y muy poco acostumbrados a escuchar el malestar de las mujeres. Usuario anónimo 2 dice: dices que el audio refleja una realidad general, pero tú misma cuentas que eliminaste las partes donde él se muestra afectuoso, donde matiza, donde reconoce cosas. Es decir, editaste la realidad hasta que encajara con el mensaje que querías transmitir. Eso no es exponer un problema, es fabricar un villano a medida. Claro que la gente va a empatizar con la versión recortada, cualquiera sonaría terrible si le quitan todo contexto y solo dejan los momentos de más frustración. Ahí ya no estás mostrando patrones, estás distorsionando. Respuesta de la OP. Nadie necesita escuchar 20 minutos de matices para entender que hay una forma de reaccionar que está normalizada y que es dañina. Sí, quité partes, como se hace siempre en cualquier testimonio que se comparte en redes, porque si no nadie lo escucharía completo. Pero lo que dejé fue representativo de cómo se sentía la conversación para mí, pesada, juzgadora, centrada en su humillación y no en lo que yo venía sintiendo. No creo que haya fabricado un villano, creo que mostré una cara que él no quiere ver de sí mismo, y eso incomoda. Usuario anónimo 3 dice: lo más inquietante es cómo hablas de consecuencias, casi con alivio. Dices que sentiste satisfacción cuando supiste que el audio había llegado a su trabajo, como si por fin el universo te estuviera dando la razón.
No te importa que él tenga que enfrentarse a recursos humanos, ni lo que eso pueda significar para su futuro. Solo te importa que alguien más vea lo que tú ves, aunque para eso tengas que incendiar todo el entorno. Eso ya no es solo inmadurez, suena a necesidad de castigar. Respuesta de la OP. Cuando una mujer señala algo incómodo, siempre le dicen que está castigando o exagerando. Yo viví meses sintiendo que mis quejas se minimizaban, que mis incomodidades eran problemas de actitud. Si ahora otras personas ven lo que yo veía, es lógico que sienta cierto alivio. No voy a pedir perdón porque la realidad que él muestra en privado choque con la imagen que quiere mantener en público. Si su entorno laboral se escandaliza por escuchar cómo habla en la intimidad, tal vez el problema no es que yo haya compartido el audio, sino que haya una diferencia tan grande entre su personaje y su versión real. Actualización 3. Lo que pasó después en su trabajo fue la prueba definitiva de que la situación había escalado mucho más allá de lo que cualquiera habría previsto en un principio, pero también fue, para mí, una confirmación de que Sebastián no estaba tan indefenso como le gusta presentarse. Me contó que Recursos Humanos lo había citado para hablar del audio, que habían recibido comentarios anónimos señalando actitudes preocupantes. En vez de hundirse en silencio, apareció con una grabación completa de la misma conversación, según él, para demostrar que el clip que circulaba estaba editado. Yo ni siquiera sabía que él también había empezado a grabar algunas discusiones. Decía que era para no sentirse loco cuando yo cambiaba las cosas después. En esa reunión, por lo que luego supe, pusieron de un lado el audio recortado y del otro la versión íntegra. El contraste era evidente. En la grabación completa se escuchaban mis provocaciones, mis comentarios sobre el ex, mis respuestas frías cada vez que él intentaba acercarse emocionalmente. Se notaba que, aunque se desesperaba, no era esa figura monstruosa que el clip anónimo dejaba ver. Él les explicó que sospechaba que quien había subido el extracto era alguien muy cercano, que llevaba tiempo sintiéndose observado y juzgado dentro de su propia relación. Básicamente, me describió sin nombrarme. Recursos Humanos, claro, no son tontos. Entendieron que detrás del audio había mucho más que un simple arrebato suyo. El punto de quiebre vino cuando entró en escena Andrés, un amigo en común que hasta entonces se había mantenido al margen, por lo menos de forma visible. Resulta que Sebastián, agotado, había hablado con él para tratar de entender qué estaba pasando conmigo, y Andrés, a su vez, ya estaba saturado de escucharme a mí. Yo llevaba semanas contándole partes de la historia, siempre desde mi perspectiva, adornándola con el discurso de que estaba haciendo experimentos para desenmascarar actitudes, pero sin admitir detalles como que el admirador era inventado o que el audio estaba recortado. Andrés decidió que no iba a seguir siendo cómplice silencioso de algo que ya estaba dañando a terceros. Fue él quien, según me contaron, terminó de unir los puntos delante de varias personas. Confirmó que yo había hablado abiertamente de grabar y analizar conversaciones, de jugar con la percepción de Sebastián para exponerlo. Comentó que había visto capturas mías donde los mensajes estaban claramente recortados, y que yo misma, entre risas, le había dicho que así era más fácil que la gente entendiera el mensaje central. Lo que para mí eran confidencias entre amigos, para él se convirtieron en pruebas de que yo no solo estaba reaccionando a una situación, sino construyéndola activamente. Cuando esa información empezó a circular, el relato que yo había armado empezó a desmoronarse en varios círculos a la vez. Personas que antes me habían apoyado dejaron de comentar o de responder. Algunas amigas me escribieron en privado, diciendo que se sentían utilizadas, que ahora dudaban de que todo lo que yo les había mostrado hubiera sido tan espontáneo como parecía. Me reclamaron que hubiera recortado sus mensajes de apoyo para usarlos como combustible en hilos anónimos, sin que supieran dónde terminaban sus palabras. Yo intenté explicar que lo importante no era la literalidad, sino la idea general, pero la incomodidad ya estaba plantada. En redes, la marea también empezó a cambiar. Así como antes aparecían comentarios empatizando conmigo, ahora surgían otros que hablaban de una supuesta chica que manipulaba audios y chats para victimizarse. No usaban mi nombre, pero la descripción era lo suficientemente cercana como para saber que hablaban de mí. Se compartían capturas donde se demostraba que el audio original era más largo, que faltaban fragmentos, que algunos silencios eran cortes. La palabra mentirosa empezó a aparecer con más frecuencia, mezclada con otras menos elegantes. Lo que antes era un testimonio inspirador para algunas, se transformó en un ejemplo de lo que pasa cuando alguien cruza ciertos límites. Yo, obviamente, no me quedé callada. En mis espacios, insistí en que todo esto no hacía más que evidenciar lo difícil que es que una mujer hable de lo que vive sin ser patologizada. Dije que era normal que cuando una expone comportamientos incómodos, el sistema responda atacándola, desacreditándola, armando una contranarrativa para restaurar el orden. Me presenté como alguien que estaba pagando el precio de haber tocado fibras sensibles. Pero por más que intentara sostener esa versión, había una incomodidad nueva en el ambiente. La gente empezaba a preguntarse qué tanto de lo que yo contaba era real y qué tanto era edición.
Lo paradójico es que, aunque sentía que la situación se me iba de las manos, también me costaba ver en qué momento exacto había cruzado la raya. Desde mi perspectiva, todo esto seguía siendo una forma extrema, sí, pero legítima de exponer un tipo de masculinidad que funciona bien mientras nadie la cuestione. Que ahora hubiera consecuencias para mí, que mi credibilidad se resintiera, que algunos se alejaran, lo interpretaba como daños colaterales, no como resultado directo de mis decisiones. El foco, para mí, seguía estando en lo que Sebastián representaba, no en lo que yo había hecho para llegar ahí. Usuario anónimo 1 dice: cuando incluso tus amigas empiezan a decir que se sienten utilizadas y un amigo en común decide hablar en tu contra, quizá la señal no es que el sistema te está castigando, sino que te pasaste varios pueblos. No es normal que alguien tenga que salir a aclarar que recortas sus mensajes, que editas conversaciones, que te ríes mientras cuentas cómo manipulas la percepción de los demás. No estás pagando el precio de decir una verdad incómoda, estás pagando el precio de jugar con la confianza ajena. Respuesta de la OP. Es curioso como nadie cuestiona que Sebastián también grabara conversaciones sin avisar, pero si se llevan las manos a la cabeza porque yo edité un audio para resaltar una parte del problema. Andrés decidió ponerse del lado más cómodo, el de quien no quiere lidiar con el ruido ni sentirse en medio. Lo entiendo, pero no por eso voy a asumir que todo mi discurso se invalida. Si algunas personas se incomodaron al verse implicadas en algo más grande, es porque nunca imaginaron que lo que decían en privado pudiera tener impacto. Yo sí lo imaginé y no voy a fingir que me arrepiento solo para recuperar su simpatía. Usuario anónimo 2 dice: dices que no sabes en qué momento cruzaste la raya, pero lo cuentas tú misma, inventaste un admirador, lo usaste para provocar una reacción, grabaste conversaciones sin consentimiento, editaste el contenido, lo subiste a redes y luego dejaste que se identificara a la persona implicada en su entorno laboral. Cada paso fue una decisión consciente. No fue un accidente ni una cadena de malentendidos. El daño no es colateral, es consecuencia directa de tus acciones, aunque te niegues a verlo. Respuesta de la OP. Me niego a aceptar que todo se reduzca a una lista de decisiones descontextualizadas. Si yo hubiera vivido una relación donde mis palabras fueran tomadas en serio desde el principio, jamás habría sentido la necesidad de documentar nada. No estoy diciendo que todo salió perfecto, pero sí que no estoy dispuesta a asumir el papel de villana absoluta que todos quieren adjudicarme ahora. Hay una incomodidad de fondo con que una mujer tome el control de la narrativa, incluso si lo hace de forma poco convencional. Esa incomodidad siempre va a buscar algún pretexto para señalarla como exagerada o peligrosa. Usuario anónimo 3 dice: te escudas mucho en conceptos grandes como sistema, masculinidad, narrativa, pero al final lo que vemos es a una persona concreta dañando a otra persona concreta. No eres una institución ni una teoría, eres alguien que tomó decisiones muy invasivas sobre la vida de alguien que confiaba en ti. Que intentes envolverlo todo en un discurso sobre verdades incómodas no cambia el hecho de que mentiste por omisión, manipulaste pruebas y empujaste la situación hasta que explotó. No es una lucha política, es una historia de crueldad personal. Respuesta de la OP. Siempre va a ser más fácil reducir todo a un drama de buenos y malos que aceptar que hay capas más complejas. Yo no niego que Sebastián se haya sentido herido, ni que haya sufrido consecuencias que no esperaba. Pero también sé que, sin las acciones que tomé, nadie habría visto cómo reaccionaba cuando se le salía el guión de las manos. No soy una villana de cuento, soy alguien que se negó a seguir tragando incomodidades en silencio. Si mis métodos incomodan, perfecto, al menos demuestran que toqué un punto donde ya no se puede seguir fingiendo que todo va bien. Actualización 4. Lo que terminó de cerrar el círculo fue cuando todo esto empezó a salpicar directamente mi trabajo. Yo formaba parte de una organización que, irónicamente, se dedica a hablar de violencia, justicia social y narrativas de poder. Durante un tiempo, mi experiencia personal con Sebastián se había convertido en una especie de ejemplo interno, algo que mencionaba de forma abstracta en algunas conversaciones, siempre cuidando no dar demasiados datos. Pero cuando empezaron a circular comentarios sobre una mujer que manipulaba audios y chats para presentarse como víctima, no fue difícil para algunos unir los puntos. En los pasillos, las miradas cambiaron. De ser la que señalaba ciertos comportamientos, pasé a ser la que quizá estaba usando el discurso para fines personales. Un día me llamaron a una reunión informal, que, en realidad, fue una intervención. Me dijeron que habían llegado a la organización ciertos rumores, que había preocupaciones sobre la forma en la que estaba manejando mi vida personal y cómo eso podía afectar la credibilidad del trabajo que hacíamos. Mencionaron el audio, las publicaciones anónimas, las contradicciones entre diferentes versiones de la historia. No me acusaron directamente, pero lo dejaron todo lo suficientemente claro como para que entendiera que sabían más de lo que decían. Yo intenté explicar que, como cualquier persona, tenía derecho a procesar mi experiencia como quisiera, que mi vida privada no debía invalidar mi compromiso profesional. Sin embargo,
la organización no vive del ideal, sino de la imagen. Me dijeron que, más allá de la verdad absoluta de lo que hubiera pasado, había una percepción pública de que se estaba usando un discurso sensible de manera cuestionable. Que eso los ponía en una posición complicada frente a donantes, aliados y personas que confiaban en ellos. En otras palabras, se había vuelto más costoso mantenerme que dejarme ir. Me hablaron de forma muy diplomática, pero el mensaje fue directo: necesitaban prescindir de mí para proteger el proyecto más grande. Al final, acordamos una salida que sonara decorosa hacia afuera, pero yo sabía que estaba siendo expulsada por no haber sabido contener mi propio experimento. Cuando se confirmó que ya no formaba parte de la organización, la reacción de Sebastián fue simplemente desaparecer. Me bloqueó de todo, dejó de responder cualquier intento mío de contacto. Lo entiendo desde lo práctico, pero no deja de parecerme irónico que alguien que se quejaba tanto de sentirse grabado y observado haya decidido resolverlo borrándose del mapa, como si así se limpiara mágicamente cualquier responsabilidad en cómo llegamos hasta aquí. Algunos amigos en común, incluidos los que yo consideraba más leales, empezaron a tomar distancia también. No hubo grandes confrontaciones, solo silencios cada vez más largos, mensajes que nunca llegaban, invitaciones que dejaron de aparecer. De repente, me vi con un montón de espacio disponible en la agenda y muy poca gente dispuesta a ocuparlo. En Internet, la cosa tampoco se calmó. Recibí mensajes directos de personas que se sentían con el derecho de insultarme, de llamarme todo tipo de cosas por haber jugado con la reputación de un hombre. Otros, más sutiles, me cuestionaban cómo podía hablar de justicia mientras hacía lo que hiciste, como si fueran jueces morales con acceso a toda la información. Había hilos donde se me pintaba como ejemplo de lo que no se debe hacer, como una advertencia viviente. La gente ama tener villanos claros, y en ese momento yo encajaba perfecto en ese papel para muchos. Lo curioso es que, aún así, había quienes seguían escribiéndome en privado para decirme que entendían cómo una puede llegar a esos extremos cuando nadie la escucha. Por supuesto que dolió perder el trabajo, la relación y parte de mi círculo social en un mismo periodo. No voy a negar que hubo días en los que me costó hasta levantarme de la cama. Pero incluso en medio de ese caos, me resultaba imposible comprar completamente la versión de que todo era culpa mía. En mi cabeza, seguía viendo una cadena de reacciones desproporcionadas a algo que, en esencia, era una mujer hablando de lo que la incomodaba. Sí, de formas poco ortodoxas, pero hablando al fin. La organización, los amigos, la gente online, todos parecían más preocupados por la incomodidad que generaban mis métodos que por preguntarse qué había detrás de ellos. Con el tiempo, empecé a traducir todo eso en un discurso que me resultara soportable. Me dije que lo que estaba pasando formaba parte del precio de tocar fibras sensibles. Que muchas personas que han cuestionado estructuras han sido castigadas primero y reconocidas después. No me comparo con nadie en específico, pero esa lógica me ayudó a no hundirme del todo. Empecé a ver la pérdida del trabajo como un daño colateral por haber movido demasiado el agua, no como una consecuencia justa. Y la reputación dañada la reinterpreté como la prueba de que había llegado a lugares donde el discurso teórico ya no alcanzaba, donde se volvía personal, concreto, incómodo de verdad. En cuanto a Sebastián, dejé de esperar una conversación final, una especie de cierre donde ambos admitiéramos errores. Él eligió el silencio y yo elegí quedarme con mi versión. Podrá haber gente que lea todo esto y piense que soy una mentirosa, una manipuladora o peor. Pero desde donde yo lo veo, simplemente hice visible algo que muchos prefieren dejar en la sombra, aunque el proceso no haya sido limpio ni agradable. Si eso me convierte en la mala del cuento para algunos, es un rol que puedo soportar mucho mejor que el de la mujer que se traga todo para no incomodar a nadie. Usuario Anónimo 1 dice: perdiste tu trabajo en una organización que justamente trabaja con temas de violencia y justicia, varios amigos se alejaron, tu ex te bloqueó de todo y en redes te señalan como ejemplo de manipulación. En vez de ver un patrón obvio, decides interpretarlo como si fueras una especie de mártir incomprendida que está pagando el precio de decir verdades incómodas. Eso no es resiliencia ni conciencia política, es negarte a reconocer que tus acciones tuvieron consecuencias lógicas. No todo rechazo es persecución, a veces es simplemente la respuesta natural a algo dañino. Respuesta de la OP. Es muy cómodo leer solo el resultado y olvidarse del proceso. La organización no me echó porque fuera una incompetente en mi trabajo, sino porque no quería cargar con el ruido de alguien que se atreve a exponer cosas incómodas de forma poco convencional. Mis amigos se alejaron porque era más fácil pararse del lado del silencio que lidiar con el conflicto. Y Sebastián eligió bloquearme en vez de enfrentar una conversación donde tendría que aceptar que su comportamiento no fue tan impecable como quiere creer. Si todo eso te parece una reacción lógica y suficiente, quizá el problema no es mi análisis, sino lo acostumbrados que están a que las mujeres asuman toda la culpa para que los demás duerman tranquilos. Usuario Anónimo 2 dice: hablas de daños colaterales, como si hubieras estado en medio de una gran causa histórica,
cuando todo empezó porque no soportabas que tu novio no pidiera el vino más caro y no fuera tan teatral como tu ex. A partir de ahí, cada decisión que tomaste fue escalando el conflicto por orgullo, no por justicia. Convertiste una incomodidad personal en un espectáculo público y laboral. No te castigan por denunciar estructuras, te están marcando límites porque tu forma de hacerlo fue agresiva e injusta. No eres una pionera, eres alguien que perdió el control. Respuesta de la OP. Que el detonante fuera una botella de vino no significa que el problema se reduzca a eso. Esa noche concentró meses, años incluso, de dinámicas que yo ya venía sintiendo. Si tú eliges quedarte en la anécdota del vino es porque te es más fácil ridiculizar lo que hay detrás. Sí, tomé decisiones que hicieron visible el conflicto de una forma que muchos consideran excesiva. Pero al menos forzaron una discusión que de otra manera habría seguido enterrada bajo la comodidad de todos. Si para ti eso es perder el control, perfecto. Yo prefiero asumir que me salí del molde antes que seguir fingiendo que todo estaba bien para mantener una paz que solo beneficiaba a uno. Usuario Anónimo 3 dice: lo más revelador es que en ningún momento muestras un atisbo real de autocrítica. Todo está siempre afuera, el sistema, la organización, tus amigos, la incapacidad de los demás para soportar verdades, la fragilidad masculina. Nunca dices tal vez me pasé, tal vez no era necesario llegar tan lejos, tal vez no fue justo. Esa incapacidad de mirarte de frente es lo que hace difícil creerte cuando hablas de justicia. Si no puedes aplicar tus propios estándares a ti misma, entonces tu discurso no es más que una herramienta para justificar lo que te conviene. Respuesta de la OP. Autocrítica no significa arrodillarme y aceptar todas las etiquetas que me quieran pegar. Claro que he pensado 1000 veces en lo que hice y en cómo se dio todo, pero no voy a regalarle a nadie la satisfacción de decir que todo fue culpa mía solo porque es la versión que suena más ordenada. El mundo está lleno de mujeres que se sienten obligadas a flagelarse para que las tomen en serio cuando hablan de lo que las hiere. Yo no voy a seguir ese libreto. Puedo reconocer que las cosas se desbordaron sin asumir que eso invalida la razón de fondo por la que empecé todo. Si eso incomoda, tal vez es porque no encajo en el papel dócil que esperan que juegue.